Muy importante, ¿no? Sí, este es el documento que ayer incluso también lo compartían en el programa de Carlos Pagni, que estuvo dando vueltas, pero que cuando uno lo vuelve a releer, dice, claro, acá hay información valiosa que muestra cómo fue la negociación entre Pfizer y el gobierno. Esta es una carta que le manda Pfizer al gobierno en diciembre de 2020, en parte de todas las tratativas, y fíjate este párrafo. En plena negociación todavía no, Argentina no tenía asegurada ninguna La negociación vacuna, había empezado en junio. ¿Sí? Claro. No es que Argentina empezó tarde la negociación, la empezó temprano. El tema es que después fueron firmando otros. A ver. Pfizer mantuvo las mismas condiciones. Vamos a ir. ¿Alcanzás a leer a ver si lo tengo acá separado, okay, así lo leo mejor en el teléfono. Pfizer mantuvo las mismas condiciones comerciales y esquema de entrega de dosis. Sí. Sin perjuicio, y presta atención, sin perjuicio del interés expresado por el gobierno de reducir significativamente el número de dosis ofrecidas originalmente por Pfizer. Lo que está diciendo Pfizer en esta carta a Ginés González García es, yo te ofrecía, ponele X cantidad, sí, ponele 10 y vos millones. me negociaste menos. Pero vos además, en lugar de 10 perdón, querías 5. No, reducir significativamente habla ahí. Evidentemente le bajan mucho más, o sea, estaban... Pfizer ofrece, además habla de que Pfizer ofrece. Sí. Pfizer ofrece ponerle 10 millones de vacunas y Ginés dice, no, dame 1 millón nada más. Claro, eso No. ¿por qué podría llegar a ser? Uno piensa, como siempre vas a acusar de ser bueno, decir, bueno, por un tema de ahorro. O sea, de yo miro No, precios no, y digo, no. bueno, ¿Cómo vas a ahorrar ¿hasta en dónde una llego? pandemia? Pero claramente cuando estamos hablando de vacunas, no me dejan terminar, estás hablando de vacunas Sí. y no había necesidad de ahorro en vacunas. ¿Hubo una queja ahí? Hubo una queja y hubo una queja y ahora que ya terminaste, Todos. Porque te cuento. no me dejan terminar el argumento, sino... Perdón, Está bien. todos de mal carácter es imposible. Por Uno favor. tiene que tener buen carácter, Claro. ¿no? Bueno, dale. ¿Soy yo la de buen carácter? No. Decilo. No, lo que quería sumar con esto es que de la misma manera Sí. negoció con el mecanismo COVAX Argentina. Hizo exactamente lo mismo. COVAX ofreció más cantidad de vacunas y Argentina le dijo, no quiero ese lote que vos decís que le corresponde a Argentina, quiero Ahora, menos. Esto es, la gran duda es por qué se hace esto. Obviamente está Patricia Bullrich diciendo querían meterse en el negocio. A mí me da la sensación también, y pensando bien en esto, en serio lo digo, es que el gobierno a esa altura apostaba todo a que las vacunas de AstraZeneca iban a llegar más rápido, ¿no? Porque tenías garantizadas en principio 22 millones, que era el contrato que estaba firmando con AstraZeneca Oxford. Tenías incluso un acuerdo para poder producirlas en Argentina vía Hugo Sigman y su laboratorio acá en Garín, y el mexicano después. Entonces eso andaba viento en popa y pensabas que con eso lo ibas a tener. El problema es que nunca ibas a poder tener garantía de que ese sea el único contrato. De hecho, después tuviste que salir a buscar a AstraZeneca, a Sputnik, perdón. Esa es la locura de Ginés, de haber apostado todo a uno. Fíjate, aparte... en un mundo de desconocido, porque la verdad que la producción de vacunas todavía era muy incierta, ¿no? En otro fragmento, Pfizer en esa misma carta le dice que ya en noviembre, o sea, un mes antes, le habían informado que la demora en la negociación del contrato, es decir, le está diciendo, estamos tardando en cerrar este contrato, y otros factores, reconociendo ahí, dice, incluyendo el retraso en el programa del desarrollo clínico, es decir, Pfizer reconociendo que también venía con demoras producto del desarrollo clínico, afectaron el número de dosis globales disponibles para 2020 y principio de 2021, haciendo que no fuera posible entregar dosis antes de febrero de 2021. Claro. Y diciendo que el potencial entrega de dosis era para segundo trimestre de 2021, diciéndole, bueno, no llegamos a firmar, los que ya fueron firmando van a tener las vacunas antes de las que las vas teniendo vos. Y los dos problemas que reconocía era el tema de negligencia en la ley, que le seguía haciendo ruido a Pfizer ese problema, y segundo, la limitación de bienes que toman prácticamente imposible la ejecución de la indemnidad. Esto lo hablamos incluso con Gustavo Segre. Eso, a ver cómo es. Esto es el argumento que desde el kirchnerismo dicen querían los glaciares, dicho de manera brutal. Lo que en realidad dice Pfizer, y que es lo que firmó contratos con otros países del mundo, es que aquellos bienes que los países tengan fuera de su propia jurisdicción puedan ser embargables. Bueno, como pasó con la fragata Libertad en su momento. Por ejemplo. Brasil lo incluye en su contrato, según nos cuenta Gustavo Segre cada vez que hablamos, en sus dos contratos que firmó por 100 millones de dosis cada uno, incluye esa posibilidad. Pero porque es una garantía que vos tenés. ¿Qué querés entregarle? La embajada argentina en Gran Bretaña? Ni siquiera porque las embajadas no son embargables, porque tienen el mismo estatus que la jurisdicción nacional.
Pero si no, el otro, la contraparte, dice, bueno, vamos a tener algún tipo de garantía. Bueno, te doy estas garantías. Bueno, pero estas garantías son inmunes, no te las puedo embargar. No, entonces no te doy nada. Y entonces no me das ningún tipo de garantía a lo que yo te estoy pidiendo. Esto que es claramente un problema un problemón de mala gestión, digo, y quiero en esto ser muy crudo, porque hay que ser crudo, generó muertes. Si hubieran llegado la vacuna de Pfizer a tiempo, se hubieran muerto menos personas. Digo, no es menor esto, no es menor. 78.000 muertos, no podemos saber, nunca vamos a saber cuántos menos, pero hubieran existido, ¿me equivoco, Rubén? Hubieran existido menos muertes. Te pongo otro ejemplo. Sí. Emitimos deuda bajo legislación extranjera y con prórroga de jurisdicción y no compramos vacuna. Porque cuando emitimos deuda, aceptamos estas condiciones. Claro. Porque si no, no te dan. Porque hay misiones que se hacen en Nueva York que no se podrían hacer si las haces bajo legislación argentina. Por eso que cuando se cotizan, ustedes ven muchas veces que dicen bonos, sobre todo los bonos en default, bonos bajo legislación argentina, bonos bajo legislación Nueva York. Emitimos deuda en esas mismas condiciones y no las aceptamos para salvar vidas. La pregunta es, ¿otros no pidieron ese mismo requisito? AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm. Lo que parecería ser es, fíjate que con los que no firmamos todavía son con Moderna, con Johnson & Johnson, con los de Estados Unidos, que se ve que están pidiendo esa misma garantía, pero una larga lista de países que ya vimos el mapa, sí, lo firmaron. Pero y en la región, el único que no lo firma es Argentina y Venezuela. Gaby, en una nota que dio, si no me estoy equivocando ayer, Daniel Stambulian reconoce que ellos habían estado hablando con Pfizer, sí, que estaban en tren de comprarle vacunas a Pfizer y que finalmente creo que la frase que utiliza es, en una entrevista radial, creo que la frase que utiliza es, bueno, ustedes saben lo que pasó después con Pfizer y se trabó todo. Pero, a ver. Lo que pasó es que se rompió la relación con el gobierno. Y yo creo que ustedes se deben acordar que varias veces acá dijimos, vacunas hay. Hay gente que está diciendo que se pueden comprar vacunas y en realidad hay contratos que se están firmando para comprar vacunas en el mundo. Sin ir más lejos, lo vemos en Chile y lo vemos en Uruguay, ¿no? Con los sistemas de vacunación que tienen en Chile y en Uruguay. En línea con lo que vos decías, Tato, que esto se tradujo en muertes. Sí, claro que ayer sí. leí un informe que decía que la gente que murió en terapia intensiva, el 87% no había recibido una vacuna. Bueno, claro. Es decir, que es clave la vacuna para no llegar a ese nivel de fatalidad. Esto es lo que está pasando ahora. Antes ninguno había recibido vacuna, ¿no? Sobre todo en todos los fallecidos, los que podemos englobar en eso son los fallecidos mayores de 60, que probablemente hubiesen sido hubieran sido los prioritarios y hubieran accedido a la vacuna antes. Todos los menores, de última podemos decir, bueno, quizás en la situación normal de provisión de vacunas con el contrato de Pfizer, quizás tampoco lo hubiese llegado. Está bien, pero y ahí estabas en otro escenario, pero los mayores de 60 seguro. Se terminaron de vacunar, y digo se terminaron entre comillas, porque hay un problema de mucha gente que no sabe ni cómo inscribirse, que está como fuera del sistema. Seamos claros, hay gente que no se inscribe, no es que todo el mundo entra a internet y se anota y pone gente que su se DNI. contagió y entonces no pudo. Yo conozco gente que se contagió, tenía el turno, como estaba contagiada, no pudo ir a vacunarse, le dijeron ir en otro momento, fue en otro momento, le dijeron no, tenés que venir con turno, le dieron turno para junio. Es decir, claro, hay gente todavía de 60 años o más, incluso en comorbilidades, que le dieron turno para junio y todavía no, y hay otros más jóvenes. Yo tengo el padre de un amigo mío, se murió hace 2 días, 83 años, no se había vacunado. Y le pregunté a mi amigo, ¿por qué no se vacunó? Porque no quería, no sabía. Mi amigo no estaba acá con él. Pero digo, hay mucha gente que no se vacuna. Pero tremendo porcentaje de gente que no sabe cómo hacerlo. El Estado no está yendo a buscar a la gente para vacunarla. Está pidiendo que la gente se registre. Ojo con este tema, ¿eh? Ojo con este tema. Está el profe Luis Tonelli ya. Profe, buen día. ¿Cómo estás, Tato? Bien, ¿vos? Bien, aquí, en casa. Bueno, estamos analizando todo esto que está pasando. Hablábamos del plan de vacunación, de la poca claridad que hay sobre a quién están vacunados, sobre todo en provincia de Buenos Aires, en todo el país, decíamos. Hay bastante poca claridad sobre quién se está vacunando, a pesar de que está aumentando la circulación de vacunas. Ayer se vacunaron 200.000 personas, todavía lejos de lo ideal, pero bueno, se está empezando a acelerar un poco con estas rarezas de las que hablábamos nosotros. ¿Cómo estás viendo vos todo? Sí. Mira, los estaba viendo